venimos a discutir hoy acá. Esta actividad que es convocada para poder pensar entre todos y poder tener la mayor información posible sobre las situaciones tanto de nuestro IPS como también de nuestra obra social, el IOMA, nos parece que es fundamental para poder clarificar y poder tener las informaciones que nuestros compañeros y compañeras demandan en cada uno de los sectores, en cada una de las escuelas, en cada uno de los tribunales, y lo pensamos en un marco de unidad junto con los compañeros de SUTEBA, junto con los compañeros del Encuentro de la Militancia Judicial, porque obviamente en ese marco de unidad que veníamos ya transitando durante tantos años, es en el marco en el que tenemos que transitar hacia poder recuperar la fuerza y poder recuperar nuestros organismos, poder recuperar nuestras herramientas fundamentales de la seguridad social. Por eso entendíamos la necesidad imperiosa de poder avanzar en este marco, de poder decir en conjunto la necesidad de poder defender estas instituciones y poder decir con claridad que el IOMA y que el IPS no se tocan, que el IOMA y el IPS son de los trabajadores, pero no son de los trabajadores en una cuestión cerrada, sino que principalmente son de los trabajadores en un marco de solidaridad y en un marco de entenderlos como herramientas que tienen que ser fundamentales para recuperar un sentido social de nuestra provincia y de nuestro país en general. En este marco que estamos recuperando de derechos, en este marco donde se vienen anunciando distintas medidas que vienen a paliar esta crisis, que sirven para poder clarificar, digo, la situación en la que estamos inmersos, que nos sirven a los trabajadores para poder avanzar en la construcción de un país más justo, más libre, más soberano, que nos permiten poder pensar el bienestar de nuestro pueblo. Digo, estas herramientas de la seguridad social que son vitales y que lo vienen demostrando en nuestro país a lo largo del proyecto, a lo largo del desarrollo del proyecto nacional, como fue la recuperación de los fondos de las AFJP en 2009, como fue esa herramienta, digo, que pudimos recuperar todos esos fondos y que pudimos generar esa herramienta tan potente como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y a partir de ahí poder avanzar en un montón de políticas sociales y un montón de políticas de recuperación de derechos, que tienen que ver con el día a día de llevar el plato, pero que también tienen que ver con la educación pública, con la salud y con un montón de otras herramientas que se vienen desarrollando. En ese marco nosotros estamos en un entorno donde tenemos un Instituto de Previsión Social y una obra social que la verdad es que después de 4 años de macrismo están muy dañadas y están en un momento crítico. Y en ese marco es donde nos desarrollamos y donde tenemos que pensar hacia qué futuro queremos llevar estas herramientas y con qué soluciones políticas y con qué soluciones gremiales y con qué soluciones institucionales se van a avanzar en ese sentido. Nosotros saludamos la defensa que viene haciendo el compañero Homero Giles de la obra social, defendiendo y poniendo en discusión los distintos hechos de corrupción que vienen pasando. La verdad que lamentamos la actitud de la conducción de la agremiación médica platense, que ha llevado a una situación de crisis institucional, donde hoy nuestros compañeros y compañeras no saben si mañana pueden ir a una clínica y poder atenderse con la obra social, porque han llevado lo que es una denuncia, que es potestad, digo, de cualquier gestión, de poder denunciar hechos de corrupción puntuales, lo han enmarcado le han dado un marco político, le han dado un marco de confrontación tan fuerte que ha llevado a que hoy el IOMA tenga que desvincular su relación con la agremiación médica platense. En ese marco, digo, estamos. El compañero Cardelli, el compañero Mariano Cardelli, jefe de gabinete de presidencia del IOMA, se comunicó con nosotros hace un rato y pide disculpas por no poder estar, pero en el marco de toda esta situación que se les dio de último momento en la relación con la agremiación médica platense, se les hace muy difícil poder participar de esta charla. Pide las disculpas del caso y se pone a disposición para que en breve podamos armar otra actividad con él y que podamos discutir más
firmemente, con datos más precisos, la situación de nuestra obra social, pero es entendible que en el marco de la disputa y del conflicto que se generó con la obra social y la agremiación médica platense, no pueda estar él hoy aquí. Así que, digo, nos queda una pata media renga, pero de todas maneras la idea es poder usar este espacio para poder hacer un llamado a todos nuestros compañeros y compañeras a que podamos que podamos seguir reforzando esta idea de la defensa irrestricta del idioma como una definición que los gremios que estamos en la CTA de los trabajadores venimos sosteniendo a lo largo de este tiempo y que nos parece que es central. Y no es raro que en este marco, después de 4 años de vaciamiento de nuestra obra social, ciertos sectores más corporativos se pongan en contra de las políticas que vienen a recuperar estos organismos. Entonces, en ese marco, también creemos que es fundamental poder estar alertas y desde las organizaciones gremiales poder estar a disposición de poder encontrar la mejor solución posible al futuro de nuestro idioma. Si bien en la conferencia de prensa, tanto el ministro Goyán como el compañero Homero Giles plantearon con claridad que las prestaciones estaban aseguradas, esto es una definición que administrativamente y políticamente la provincia garantiza, pero que sabemos que en la práctica puede haber dificultades y que es necesario poder avanzar en que esto afecte lo menos posible a los afiliados de la obra social. En ese sentido, ratificar esto, que el compañero pide disculpas, que no estaba presente hoy en esta sala porque estaba con otras obligaciones acompañando al presidente del idioma en este marco, y sí está presente el compañero Gustavo Sendra, director provincial de prestaciones y recursos del IPS, que nos va a hacer una presentación sobre la situación del organismo, en qué situación quedó después de estos 4 años, qué implicancia tienen las medidas que viene tomando el gobierno de Axel Kicillof, qué implicancias tiene el alcance de este acuerdo con Nación, y cuestiones que para nosotros, que para los que lo venimos estudiando por ahí queda un poco más claro, pero que entre lo que es y lo que por ahí se traduce en muchos medios de comunicación, la verdad es que es importante poder clarificar lo más posible para que nosotros podamos tener la mayor información posible y de esa manera poder hablar con nuestros compañeros y compañeras y transmitir la información que corresponde. En ese marco nosotros entendemos muy claramente que se están haciendo muchos esfuerzos para poder salvar el importante déficit que tiene el instituto y poder salvar de esa manera y poder avanzar en ese sentido en recuperar nuestra herramienta madre de seguridad social y nuestra herramienta que nos garantice las jubilaciones dignas, y en ese sentido defendemos, y lo defendemos en conjunto con el gobierno, porque el gobierno lo entiende de esa manera, que edad y cálculo no se tocan, que hay un montón de definiciones que están claras, que no se avanza hacia la organización, pero sí que hay problemas, y que hay que solucionarlos desde el gobierno y desde las representaciones de los trabajadores y trabajadoras que aportamos mes a mes al IPS y los compañeros y las compañeras que ya son trabajadores y trabajadoras pasivas. Entonces, en ese marco, me parece que es importante poder clarificar todas esas informaciones. Después de la intervención del compañero Sendra, la idea es que puedan hablar la compañera Celeste Aria de la Secretaría de Salud, del SUTEBA La Plata, el compañero Hernán Parra de la Secretaría de Jubilaciones del SUTEBA La Plata, y el compañero Walter Pardo de la agrupación del Encuentro de la Militancia Judicial. Así que, sin más, los saludo, espero que esta actividad sirva para poder clarificar toda la información que necesitemos sobre esto, y estar atentos a poder seguir colaborando en la defensa del idioma y en la defensa del IPS, que tienen que ser banderas irrenunciables por parte nuestra. Te doy la palabra, Gustavo. Dale, Rubén, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muy bien.
Bueno, saludar a todas las compañeras y los compañeros. Les agradezco la invitación, el espacio. Me parece que tiene que ser una responsabilidad más inherente a los cargos de gestión, tanto del IOMA como del IPS, salir a validar día a día, por justamente una de las cuestiones que vos decías. Ya estamos acostumbrados en la militancia peronista de que tenemos que cotidianamente hacer callar de alguna manera a esos medios que enloquecen a la gente a través de anuncios que no son realidades. Entonces, digo, bienvenidos sean estos espacios raros, digamos, por la pandemia, al cual todos los que estamos acá estamos habituados a encontrarnos, a saludarnos, a darnos un abrazo y a compartir, discutir, y avanzar en la resolución de los temas que tienen que ver con la cotidianidad de los trabajadores públicos. La verdad es que, a ver, algo dijiste también, ¿no? Como banderas, IOMA y el IPS, sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de dudas. Particularmente quiero hacer una aclaración. Yo soy empleado público hace 34 años y he pasado también por IOMA. Me ha tocado estar en economía, en educación, en IPS y en algunos otros lados más. Digo, la verdad es que también lo tengo que decir, me ha tocado estar, yo estoy desde la gestión anterior en este mismo cargo, y eso permite muchas veces que uno esté activo y con los radares encendidos para poder defender desde adentro a estas sensibles reparticiones públicas como son las de la seguridad social. Dicho esto, para ponerle un poco un panorama agregado dentro de las tres patas, creo que dijiste, nos encontramos con un IPS que, la verdad, digamos, es inentendible que una caja que sea de las características de la nuestra hablo de los trabajadores, que tiene las cualidades y bondades que no tiene ninguna otra caja provincial en el territorio de la nación argentina, y tampoco la ANSES, tenga las dificultades luego de haber atravesado 25 años sin vaivenes. Es decir, cuando uno mantiene cosas dentro de la razonabilidad en un régimen que es solidario y contributivo, la verdad que termina tornándose previsible. Es decir, si yo tengo una relación activo-pasivo adecuada, ya con eso y una buena administración, la verdad que el sistema funciona y funciona bien. ¿Qué ha sucedido en el transcurrir del tiempo? Bien, ustedes saben que el primer reaseguro que tienen, más allá del cuidado de ustedes que son los representantes de los trabajadores, el primer reaseguro que tiene la seguridad social dentro del esquema provincial es la propia Constitución. En el artículo 40, la Constitución provincial remite a dar una cobertura, a amparar, dice, la seguridad social para la relación de empleo público. Es decir, ahí tenemos el primer, como no podía ser de otra forma, el primer contenido de la seguridad social en nuestra Constitución. Y a partir de allí, las leyes que se han ido dictando, y la 9650 en particular, donde es un decreto ley, la 9650 del 80, donde si bien se administran y se fijan las pautas de los tipos de prestaciones que brindamos en la pasividad, del mismo modo, y por ser un organismo que administra sus recursos también, fija la pauta de cómo se van recibiendo dichos recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en situaciones como la de los últimos 4 años, dentro de los elementos que tiene en el artículo 4 de financiamiento del instituto, es el soporte de las prestaciones a través de fondos que envía el Ministerio de Hacienda y Finanzas, o Ministerio de Economía hasta hace poco. En ese caso, digamos, el artículo 6 también acredita y valida lo mismo, ese accionar, pero lo cierto es que
¿Cómo llegamos a esta situación? Bonito todo, está legislado. Lo cierto es que hubo una interesante movida hacia fines del año 2017, donde ustedes todos han movilizado en función de la defensa del instituto, en la cual se preveía de algún modo tender a la armonización, sin ningún tipo de dudas. Eso trajo aparejado diversos elementos que en su combinación son explosivos para un ente tan sensible como el IPS. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ustedes saben que en la medida que va tomando público conocimiento que podría llegar a haber en su momento una modificación previsional en la normativa, la gente venía desesperada a jubilarse. Y cuando les digo desesperada, los volúmenes del IPS han aumentado considerablemente. Entonces, venía gente a jubilarse. Gente que normalmente también llegaba a su edad y decía, ya tenía planificado querer cesar en la actividad para acogerse a los beneficios jubilatorios. Y también estaban las jubilaciones de oficio, que si bien ya existían de antes, se profundizó durante 2016-2019, sacando gente del sistema y pasando a la pasividad. Y esto es como hablamos siempre con el presidente Eduardo Santín, el del Instituto de Previsión Social, que los fondos salen de un mismo lugar, los fondos son en la provincia de Buenos Aires. O sea, si yo tengo un activo que me financia un pasivo, pero si ese activo lo paso a pasivo, tengo que pagar en pasividad. Y si encima no tengo reposición de ese activo, es donde comienza a lesionarse la relación entre activos y pasivos que hablábamos hace un momento. Entonces, sintéticamente, lo que ha venido sucediendo es no haber ingreso a planta, contrataciones bajo la figura de monotributistas, que lamentablemente los compañeros que están en esa irregularidad laboral, porque no hay una relación de empleo formal, encima aportan a la Caja Nacional, al ANSES, con lo cual no ingresa ningún tipo de financiamiento para poder hacernos cargo de las prestaciones al Instituto de Previsión Social. En términos numéricos, ustedes pueden, hubo una difundida, una charla, una reunión que tuvo con la Comisión de Seguridad Social en Diputados el ingeniero Santín, en la cual tiraba los números, digamos que son ya a esta altura de público conocimiento, pero nosotros tenemos o generamos recursos por 11.800 millones de pesos por mes y tenemos prestaciones por 15.200 millones de pesos. Saquen ustedes las cuentas y van a estar notando que estaríamos terminando en este 2020 con aproximadamente 40.000 millones de pesos de déficit. Es decir, si uno se pone a analizar desde ese punto de vista la situación del IPS, y naturalmente es preocupante, porque no deja de ser preocupante. Es preocupante para los trabajadores, es preocupante para nosotros que nos toca estar administrándolo, pero como contrapartida de ello, también se están generando a vislumbrar algún tipo de medidas que comience a realizar el saneamiento mismo del instituto. Es decir, la relación activo-pasivo, para que ustedes tengan una idea, siempre se habla del óptimo, que es 4:1, digamos, ha transitado el instituto por diversos momentos en los cuales naturalmente va fluctuando, pero para que tengan una idea, en 2015 el índice de relación era 3,47, es decir, cuando finaliza la gestión de Daniel Scioli en la provincia y comienza la de Vidal, era de 3,47. Cuando finalizó 2019 con toda esta combinación de situaciones que les explicaba recién, termina siendo de 2,57. Y hoy estamos en 2,55. Es decir, tenemos que comenzar a desandar ese camino, a regularizar las plantas de trabajadores de los distintos organismos, y a partir de ello
tener muy en claro, pero muy en claro, como por lo menos lo tiene el gobernador y lo tenemos en el seno del instituto, que como bien decía Rubén, para nosotros no son, ni para nosotros ni para nadie es negociable el tema de las edades, de cómo se determina el haber jubilatorio y la movilidad que tiene el haber jubilatorio. Es decir, los troncales de lo que es la normativa nuestra va a ser respetada al 100% en ese sentido. Inclusive yo digo muchas veces, hago la comparación porque me gusta hacer algún número en los tiempos libres, digamos, nosotros tenemos como provincia de Buenos Aires, una proyección para cuando podamos hacer el censo próximo de unos 17,5 millones de habitantes. Digo para los detractores de lo que somos empleados públicos, ¿no? Que siempre nos desprecian hasta que llegan los momentos que nos aplauden, como en las situaciones actuales, que aplauden a los compañeros que están en los hospitales, enfermeros, médicos. Lo cierto es que la relación, si uno hace una parametrización entre población proyectada de habitantes y cantidad de empleados públicos que somos, la provincia de Buenos Aires está en el 22º lugar aproximadamente, contando todas las provincias del país. Con lo cual no tendría que dar temor de designar en planta, digamos, eso desde ya. Tenemos cómo comenzar. Ha anunciado el gobernador una serie de regularizaciones de plantas, becarios del Ministerio de Salud, gente que está contratada para pasar a planta en la planta tributaria de los organismos. Digamos, da la sensación que, para ustedes digo, que se van plasmando en los hechos cuestiones que son razonables, que son esperadas y que se van concretizando. Con esto, obviamente, suprimiendo o atemperando, si es que no sale una normativa, tenemos que ir seguramente por una normativa que de alguna manera neutralice las jubilaciones de oficio, y con la posibilidad de que con las certezas que les estoy contando, todos los compañeros se queden más tiempo en el sistema, porque ustedes saben que nuestro sistema es bondadoso por varias aristas. Digamos, en la medida que uno se queda más tiempo trabajando y aportando, tiene la posibilidad de acrecentar su haber jubilatorio, y en el máximo de los esquemas uno se puede ir con un 85% del sueldo en actividad, de ese cargo que es el mejor cargo por el cual se jubila. Es decir, ¿cómo no vamos a defender todos una caja con estas características? Desde ya que nosotros estamos para eso. Y lo que también les quería comentar y asociar, si de alguna forma se me permite, es que lógicamente todos estos avatares transcurridos en los últimos 4 años hicieron que, ustedes saben que cuando el IPS es superavitario, se canjea por letras del Tesoro de la provincia de Buenos Aires. Esas letras se administran, son inversiones que tiene el instituto, y que lamentablemente unos 14.300 millones de pesos que tenía el instituto en letras, hubo que consumirlos. ¿Por qué? Porque la caja provincial no aportaba lo necesario para poder pagar las prestaciones, entonces hubo que salir al rescate de esas letras y se fueron esfumando, porque la verdad es que con una progresividad como la que les conté, muchísimos más jubilados, muchísimos o estancado y cada vez menos aportantes, digamos, naturalmente hubo que recurrir a la utilización de esas letras, con lo cual letras hay 0 en el instituto. Entonces, el panorama es este. Tenemos que trabajar mucho entre todos, como para ponerlo de pie, como decimos nosotros internamente. Estamos abiertos a ideas. La ministra de Trabajo también está muy activa en esto, obviamente en la misma sintonía que estamos todos, y que la verdad es que
De la armonización nosotros no hablamos, miren, que era uno de los temas también que planteaba Rubén. No hablamos, ¿en qué sentido? Esos medios que lesionan los intereses de nosotros que somos todos laburantes, sacamos en la página que ahora le brindamos un servicio nuevo a todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, obteniendo desde el IPS las 4 pantallas de ANSES, y parece que ya no fuimos ANSES. Digamos, las 4 pantallas nosotros las necesitamos ahora y las necesitamos antes, lo que estamos brindándole un servicio a un compañero que tal vez transitó toda su carrera laboral en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y para iniciar un trámite con nosotros, hasta hace un mes atrás, tenía que ir a un organismo nacional a requerir información para traerlo a un organismo provincial. Entonces, en las buenas gestiones de Eduardo, lo que logramos es que esa molestia que se tenía que tomar un trabajador, trabajadora, previo a iniciar su trámite jubilatorio, no se la tenga que tomar más. Pero digo, todo parecería ser que nos vamos al ANSES. Entonces, lo cierto es que con la ANSES estamos trabajando. ¿En qué sentido? Para que lo sepan claramente y lo puedan comentar con los compañeros. Nosotros, digamos, hay un decreto que yo quiero hacer hincapié, que lo tengo por acá, miren, porque no quería que se me escapara nada, que es un decreto nacional. Es el decreto 730 del 18. Que de acuerdo a las visiones, a los gestos que después se plasman en hechos que tiene un gobierno u otro, digamos, en el momento que salió, desde mi óptica era preocupante, y de un gobierno como el nuestro, digamos, es una tranquilidad. Es decir, este decreto, permítanme que lo voy a leer, en el artículo 2 dice simular los desequilibrios que estaría asumiendo si el sistema previsional que se trate, en este caso nosotros, hubiese sido transferido al Estado Nacional el 31 de diciembre del año 99. Es un corte que se hace para simular justamente, y tal cual dice la norma, que hubiese pasado. Ustedes saben que los requisitos lo tienen claro en lo que tiene que ver en el IPS. Nosotros nos vamos en los servicios comunes con 35 años de servicio y 60 en todos los casos. Sin embargo, en la ANSES se van con 30 años de servicios, 60 las mujeres de edad y 65 los hombres. Entonces tenemos que simular como si los beneficios pagados por el IPS los hubiese pagado la ANSES. Eso genera diferencias que es plata de los bonaerenses. En eso estamos. Estamos en las simulaciones para tratar de recuperar fondos para el IPS. Fíjense que ese era el inciso A. El inciso B dice, eliminar los mecanismos de penalización por no armonización. Digo, en el gobierno nuestro, para nosotros es categórico esto. No armonizamos, no vamos a armonizar, no hay penalidades. Y después, en el artículo 3, invita a las provincias que posean regímenes previsionales no transferidos al Estado Nacional a continuar con las modificaciones normativas que les permitan tener, y acá viene lo importante, un sistema previsional provincial equilibrado y sustentable en el tiempo. Es lo que queremos todos. Entonces, la verdad que puede llegar a ser preocupante, sí, es preocupante, pero que hay muchas herramientas para abordar el tema, también las hay. Entonces, nosotros estamos trabajando para ser concreto con la ANSES en esto. Estamos simulando, digamos, de la misma manera que, digo, esto es una apreciación personal, ¿no? El gobernador sacó un decreto, lo hizo público, lo hizo transparente al tema de lo que sobre el cual estábamos trabajando. Eso generó también toda una movida mediática de que éramos la ANSES al otro día. Entonces, digo, la transferencia de fondos ya hubo un adelanto del año pasado, y esto hizo que se tuviese que poner las cartas sobre la mesa, transparentar el tema, y de ahí el surgimiento del dictado del decreto de Axel. Entonces, en función de ello, estamos trabajando para los adelantos que tuvimos, demostrarlo en los hechos, con estas simulaciones de que era plata nuestra y que están bien hechos. Y si tenemos más saldo a favor por reclamar, lo reclamaremos. Esto es en general el panorama que les puedo contar. Si quieren les agrego algo más, pero ya,
desde el punto de vista no tan categórico para llevar tranquilidad, sí en la coyuntura podría contarles cómo estamos trabajando, porque estamos trabajando desde el IPS y tenemos distintas alternativas abiertas para el tratamiento de cuestiones que son primordiales y de resolución más inmediata que otras, más allá de que son beneficios previsionales, pero si quieren, no sé, Rubén, decime si en la administración de lo que es la reunión querés que lo continúe, querés hacer algún tipo de intervención o alguna compañero o compañero. No, me parece perfecto, digo, que podamos abordar, digo, ya que está la ausencia del compañero de idioma, que podamos abordar más profundamente este tema. Digo, y teniendo en cuenta esto, digo, nosotros sabíamos muy bien que cuando hacíamos la charla no era una charla para llevar tranquilidad, sino para tener un panorama lo más completo posible, porque la situación del IPS es realmente crítica. Y la verdad que requiere de toda la atención y que requiere de que nos pongamos a trabajar. No es tranquilizarnos y dejar que el Ejecutivo haga solo lo que puede hacer, sino ver cómo entre los trabajadores y el gobierno de Axel y la nueva impronta de este proyecto nacional popular, podemos ir recuperando nuestras herramientas de seguridad social. Así que nos parece perfecto. Si podés, digo, en algunos minutos poder introducir esto que querés plantear, para después darle la palabra a los compañeros de SUTEBA y del encuentro de la militancia judicial. Dale, perfecto, gracias. Comparto plenamente que hay que estar atento y continuar laburando, ¿no? Desde ya. A ver, nosotros estamos con una serie de turnos en CAPS que producto de la no circulación del virus, los CAPS son los centros de atención previsional, han sido en concordancia con la gobernación de la provincia de Buenos Aires y los municipios en particular, han sido reabiertos. Algunos han sido reabiertos, y así como fueron reabiertos cuando comenzó a circular el virus, los tuvimos que cerrar. En el día lunes tuvimos que cerrar, o ayer, perdón, porque no recuerdo puntualmente, pero de hecho están cerrados Castel y Dolores, que estaban abiertos, y por la circulación del virus tuvimos que cerrar. Para la atención que no sea presencial, que se hace únicamente en esos lugares que termino de decir, que los pueden consultar tranquilamente en la página del instituto, cuáles son los que están abiertos y pueden sacar un turno presencial. Como alternativa tenemos los turnos no presenciales. Esos turnos no presenciales también se sacan en lo que muchos están familiarizados, que lo llamamos turnera, y el turno no presencial está previsto para tramitar primordialmente cuestiones que tienen que ver con compañeras y compañeros en una situación que están ante la imposibilidad de cobro alguno. Digamos, para poder atenderlos realmente, hicimos esa evaluación. ¿Cuáles serían esos casos? Los compañeros que están tramitando una pensión, cualquier tipo de pensión, ¿a qué me refiero? Pensión derivada o pensión automática. Saben todos que la derivada deriva del fallecimiento de un beneficiario que teníamos en el IPS, y la directa es triste igual, pero más lamentable, porque se trata de un compañero más joven, en actividad, que ha fallecido y que se tramita una pensión por producto de ese fallecimiento. La verdad que asociado a ello, tenemos dentro de lo que tiene que ver lo que sería el subsistema de docentes, tenemos abierto como turnos no presenciales la jubilación automática docente. Jubilación automática docente que, como ustedes saben, el docente dice, bueno, finalizo mi carrera laboral, cierra, avisa a educación toma nota, y a partir de que tomar nota busca el reemplazo, ¿no?, de ese docente, le inhabilita a seguir cobrando para que pase a cobrar en pasividad y demás, y de la misma manera la pensión que tramita por esa vía automática. De la misma manera, las jubilaciones por invalidez, en función de lo que representan, y los subsidios que están asociados al fallecimiento, es decir, el subsidio por fallecimiento o en su defecto el gasto de sepelio. Esa es la rutina que tenemos como más inmediata para poder atender. La persona saca un turno, les digo rápidamente, les da una fecha, no obstante la fecha puede ir cargando todos los documentos que son
parte de los requisitos normales y habituales con PDF, y les va marcando en verde todos los que fue enviando, subiendo, para que se quede conformada de esa manera la rutina habitual de presentación de documentación. Cuando finaliza aprieta clic, y a partir de ahí ya nosotros cuando tiene el turno, y si podemos antes en muchos casos, le damos tratamiento a la tramitación que sea. Siempre guardando los originales, porque nosotros luego tenemos que rendir cuenta de ello, que se los vamos a pedir en un determinado momento. Otra figura que está desarrollada desde el año 2019 y que hemos empezado, en este caso también con educación, con un gran esfuerzo de los compañeros de educación y con un gran acompañamiento de las entidades gremiales, tiene que ver con la jubilación digital. Jubilación digital que está desarrollada en particular para el caso de educación, por la envergadura que tiene, lo que representa, con un servicio web donde intercambiamos la documentación, y en líneas generales trabajamos con lo que se llama cierre de cómputos, y estamos en una buena, digamos, tiempo de resolución desde que ingresa al IPS hasta que se dicta el acto resolutivo, que es el que se le notifica a la trabajadora o al trabajador de que ha accedido a su beneficio, y que a partir del dictado del acto de cese al otro día pasa a cobrar en pasividad. En líneas generales es eso. Digamos, lo que quieran consultar, estoy a disposición. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le pasamos la palabra al compañero Hernán Parra, secretario de Jubilaciones del Subteva La Plata, para que continúe con esta charla. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. Y en el saludo a Rubén Chaposnik, Zapito para nosotros. Un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra central, ¿no? De la CTA de los Trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Y en este recorrido de la mejor expresión del neoliberalismo en la Argentina, porque si hay una mejor expresión del neoliberalismo en la Argentina, fueron Macri a nivel nacional y Vidal a nivel provincial. Tener en cuenta, ¿no?, que el reaseguro de los trabajadores y las trabajadoras no ha sido el artículo 40 ni 45 de la Constitución Provincial en relación a materia previsional. Hemos sido las organizaciones sindicales que hemos dado la pelea totalmente necesaria para que no se sienta con la legitimidad política Macri y Vidal de poder levantar la mano justamente y ajustar, ¿no?, en derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso quiero destacar dos cuestiones, de nuestra CTA, del SUTEBA, de la AT Verde y Blanca, y los judiciales también, ¿no? Que no contamos con Mariano Cardelli, pero mandarle un saludo enorme porque Mariano junto a Eduardo Santín, el actual presidente del IPS, han conformado junto a nosotros en 2016 aquello que le pusimos multisectorial en defensa de la seguridad social, en un momento muy difícil cuando costaba mucho que un trabajador y una trabajadora convencido en ese proyecto que había elegido, ¿no? Porque nadie vota en contra de sus propios intereses si lo tuviese tan claro, ¿no? Pudimos recorrer toda la provincia de Buenos Aires haciendo mesas y dando el debate, porque había una ley madre. Cuando yo hablo del artículo 40 o 45 de la Constitución Provincial, me refiero que cuando el Banco Mundial proyecta una receta para América Latina de ajuste, va hasta las últimas consecuencias y tiene el andamiaje legal necesario, con huecos para penetrar, para poder ajustar. Y eso fue la 27260, la Ley de Reparación Histórica, con ese título, con esa construcción de subjetividad, ¿no?, en el imaginario social y colectivo que venía a reparar algo. Esa reparación histórica le da un capítulo a lo que es la armonización, esto que contaba Gustavo recién. Esa armonización tenía que ver con venir a completar el programa que en los 90 no pudieron terminar de completar, que se llamaba transferencia, ¿no? Cada caja provincial unificada, en términos económicos, como los grupos económicos, la derecha lo manejan, unificar un mercado de jubiladas, de jubilados y pensionados para entregárselos a las AFJP.
con dos paradigmas, ¿no? Sistema público, solidario y de reparto, contra capitalización individual, ¿no? Que es por lo que tanto luchamos y militamos los trabajadores y las trabajadoras, para salir de lo individual, de lo mágico. Y estas AFJP, estas aseguradoras privadas, competían entre ellas mismas, ofreciendo que, bueno, un mejor futuro, supuestamente, para los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Y ahí estaba nuestra CTA, ¿no? Ahí estaba nuestro compañero Hugo Yasky diciendo una palabra que hoy la tenemos presente más que nunca, volvé al reparto o quedate en el reparto, recuperar trabajadores y trabajadoras, que es el programa que ahora podemos desarrollar, que decía Gustavo recién. En ese volver al reparto dimos una pelea sostenida donde el Instituto de Previsión Social quedó en manos de los trabajadores y las trabajadoras y no fue transferido. Pero la armonización buscaba eso. Y algo central, ¿cómo lo buscaba? ¿Cómo diseñan ese andamiaje legal para poder ajustar? Lo diseñaron vaciando como se vacían las empresas, digamos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para generar la dependencia. Mientras se vaciaban las dos cajas, buscar la dependencia. ¿De qué manera? Por ejemplo, en La Nación, con lo que tuvo que ver, bueno, lo decía Rubén hoy, ¿no? La creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese fondo nacional que lo legislaban organismos internacionales, que no podía uno desprenderse de esos activos si dieran a la baja. Bueno, Macri lo hizo y Argentina comenzó a desprenderse de esos activos, no los regulaban más otros organismos. Y desprendiéndose de esos activos empezó a generar el vaciamiento en el IPS. Un vaciamiento muy importante que generó silencio en todos estos 4 años, un silencio donde los únicos que denunciamos el vaciamiento de las letras del Tesoro y las políticas de ajuste de Vidal, nuevamente fuimos las organizaciones sindicales. Y esto que no le quepa la menor duda a nadie. Es más, nuestro secretario general de la CTA de Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, terminó siendo elegido como el enemigo número 1 de la mejor expresión del neoliberalismo para perseguir, para denunciar. Porque ¿qué hacíamos nosotros justamente? Lo que hacemos en este encuentro. Hablar entre trabajadores, dar la discusión y encontrarnos en las diferencias, en las similitudes. Por eso pudimos dar la pelea que dimos. Entonces, ¿cómo se dio el ajuste en el IPS y el vaciamiento? Bueno, las jubilaciones de oficio en la docencia, esos 1.500 en 2016, que fueron publicados en un boletín digital, pero que luego se las ingeniaron en 2018 para que sea más subterráneo aún, ¿no? Siguiendo los trámites de nuestros jubilados y jubiladas. Yo soy secretario de jubilaciones del SUTEBA, me dedico al asesoramiento de la jubilación de los compañeros y compañeras. Encontramos expedientes mixtos o expedientes que un día aparecían y otro día caratulados de una manera, ordinario, oficio y demás, ¿no? Eso lo tuvimos que llevar a la justicia en cajas azules, 3.060 docentes que jubilaban de oficio. ¿Qué era jubilarlos de oficio? ¿Era pagarle el mejor cargo? No. ¿Era pagarle la línea simultánea? No. ¿Era que tengan derecho a la movilidad? No. ¿Era el salario congelado, sin aguinaldo, con anticipo jubilatorio? ¿Por cuánto tiempo? 3, 4, 5, 7 años, lo que defina la gobernadora Vidal. Y lo tuvimos que ganar en la justicia. Sumado a los ceses de oficio, los retiros voluntarios. Pensémoslo, ¿no? Una interpretación de llevar a decir, bueno, te entrego soy maestro titular o soy de planta permanente, me das tu puesto de trabajo, te doy IOMA por 2 años, lo vacío como lo quiero vaciar y te doy salario por 2 años, pero tu cargo lo desaparezco, esa vacante ya está. O la reemplazo por un monotributista o la hago desaparecer, ¿no? Bueno, eso en la docencia no se pudo aplicar porque existió el SUTEBA y el Frente Unidad Docente Bonaerense y el conjunto de los estatales nucleados en la CTA de los trabajadores. Ahora, lo que jamás pudimos ganar en la justicia, porque ganamos cosas, vino un proyecto para educación física, para el que no es docente le cuento, aquellos compañeros y compañeras que enseñan educación física, nuevamente intentando confundirnos a los trabajadores, que algunos somos más profesionales o no que otros, que han ido o no hemos ido a la facultad, y propusieron en la legislatura, bueno, mejor que te regule otro ente, porque vos sos profesional y tenés que aportar a otra caja, ya sea de profesional o a la ANSES, ¿no? Ese proyecto le pudimos decir exacto, no en la legislatura, y fue un triunfo muy importante. Otro ejemplo, los equipos de orientación escolar, aquellos psicólogos, médicos, fonoaudiólogos que también se los quisieron llevar, diferenciándolo del conjunto de los estatales, ¿no? En la administración pública. A todo eso le pudimos ganar. Ahora, lo que no le pudimos ganar
fue al miedo, al terror, el legítimo miedo del compañero y compañera. Por eso, antes de que le llegue una carta para decirle que iba a estar jubilado de oficio en esas condiciones, prefirió ir solo a buscar el beneficio jubilatorio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Sumado al proyecto de armonización que nos hemos encargado de desenmascarar, cuando la discusión era muy difícil, decirle a un compañero y una compañera que incluso en las legislativas posteriores al 2015 había renovado su fe en un proyecto político y económico para la Argentina. Era muy difícil. Bueno, nació lo que sí sería una derrota para el ideal que perseguimos los militantes de esta central, que es el pensamiento mágico e individual de me salvo solo, mejor me voy y me jubilo, en vez de defender el derecho desde el puesto de trabajo. Y eso hizo que pasemos de 12.000 jubilados en un año a 40.000 en el Instituto de Previsión Social. Y ahí la relación de aporte y de jubilado en el número descendió muchísimo. Entonces, ese vaciamiento que nos hemos encargado de denunciar, de adelantar, de anticipar, siguen siendo nuestras banderas de lucha. Por eso fue fundamental, y es fundamental, que cuando se habla de asistencia financiera, por supuesto, con una lucha que todos los días tuvimos la guardia en alto, se hagan las presentaciones que se hicieron, tanto de Roberto Baradel como del Frente Unido Docente Bonaerense, de la CTA de los Trabajadores de Argentina, y el conjunto de los estatales, la última misiva con más de 20 entidades sindicales, haciendo un pedido de audiencia a la ministra Malek, al jefe de gabinete Bianco, y también al presidente del IPS. Y esto concluyó también con que es muy importante subrayarlo, una comisión en diputados previsional, porque estos números del silencio de estos 4 años tuvieron que expresarse. Por eso celebramos la gestión de Eduardo Santín llevando lo que sería vulgarmente los libros, ¿no? Llevando los números duros para analizar en la legislatura, y a partir de ahí proponer políticas de Estado, política pública. De eso jamás nos vamos a olvidar el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y así es que, si bien las respuestas fueron categóricas en el sentido de no aumentar la edad, digamos, no aumentar los años de aporte, no reducir los porcentajes, y un punto cúlmine, ¿no? La movilidad. Esa movilidad que significa el aumento de los jubilados y las jubiladas. Esa movilidad que fuimos reprimidos en el Congreso porque la aprobaron a fuerza de represión. En el Congreso de la Nación, donde fuimos reprimidos, gaseados, toda nuestra central de trabajadores, pero que fue el comienzo de que se caiga esa máscara tanto de Macri y de Vidal, porque de allí a los trabajadores del VAPRO el día siguiente, en un día le pasaron por las 2 cámaras de la legislatura sus condiciones jubilables, y a partir de allí se animaron a todo, a reprimir a las maestras, a reprimir a los maestros, a reprimir a los ancianos, y eso fue donde pudimos horadar, en seguridad social, porque hoy nos nuclea la seguridad social, IOMA Seguridad Social, y también el Instituto de Previsión Social. Y en un contexto muy particular, porque nosotros estamos siendo un foco en Argentina de priorizar la vida por sobre la economía, ¿no es cierto? Donde lo solidario, lo público, lo de reparto, sigue dando respuesta. Porque cuando nuestra CTA estuvo para estatizar las AFJP y militando la asignación universal para nuestros pibes y pibas de la clase trabajadora, la pensión por discapacidad, ¿no? De nuestros pibes y pibas de la escuela especial, nuestros excombatientes de Malvinas, que tenemos la suerte hoy de tenerlos también en la ATE, trabajando de auxiliares también de la educación, allí estuvo nuestra central. Por eso estuvimos y vamos a estar siempre. Ahora, la preocupación es totalmente válida porque el andamiaje legal es el de la reparación histórica. ¿A qué quiero decir con esto? Que el artículo 27 de la reparación histórica es el que propone la asistencia financiera a cambio de, ¿no? A cambio de condiciones jubilables. Eso es la armonización. Ahora, el decreto 730 que hace Macri, en agosto del 2018, a un año antes de las PASO, tiene que ver con lo que pudimos horadar en que caiga su figura presidencial, ¿no? Porque fue el resultado de la lucha de los trabajadores, e hizo el decreto 730 en el artículo 2 diciendo que no penalizará a aquellas provincias que recibieron asistencia financiera
esas 13 cajas provinciales, el IPS es una de ellas, pero digo, esas 13 cajas, y que al día de hoy no han armonizado, ¿no? Que no las va a penalizar. Pero bueno, lo que sí es muy importante, que nosotros lo sabemos más que nunca, lo supimos siempre, que no es todo lo mismo. Nosotros fuimos los primeros en decir en 2015, nuestra central de trabajadores, Hugo Yasky, no le abramos al zorro la puerta del gallinero. Vienen por la jubilación y la reparación histórica es la madre de la serpiente, es el huevo de la serpiente, es la madre del ajuste. Ahora bien, es muy importante distinguir del 10 de diciembre para atrás, para el resto de los compañeros y compañeras de trabajo, de nuestras escuelas, de nuestros ministerios, y del 10 de diciembre para adelante. ¿Por qué? Porque fue categórica el pronunciamiento del gobierno, se busca llevar esa claridad a los bonaerenses expresada de la mejor manera, y es importante distinguir que el programa para recuperar trabajadores, como fue nuestra bandera en los 90, no es solo la asistencia financiera, ¿verdad? Es también, justamente ayer tuvimos el nombramiento de estos 15.000 trabajadores y trabajadoras que van a empezar a aportar al IPS. También el fin de las jubilaciones de oficio y el fin de interpretar el artículo 14 de la 10430 como una obligación, que cumpliste requisito para jubilarte por edad avanzada, te jubilen de oficio con ese anticipo jubilatorio, tuvo que ver con una definición y gestión de Eduardo Santín, al ponerle valor a la palabra de los trabajadores, y por eso ahora vamos a ser parte, todas las organizaciones sindicales, de la discusión de la asistencia financiera. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué la vamos a usar y cómo la vamos a usar? Y acompañada de qué más. Bueno, la paritaria es una muestra clave de esto. Los jubilados y jubiladas de la provincia de Buenos Aires percibieron su aumento superior a las operaciones, ¿no? A las operaciones me refiero que la derecha siempre tiene un programa, estando en pandemia o no estando en pandemia, tiene recetas y programas. A principio de año hablaban de la cláusula gatillo, ¿verdad? De por qué las organizaciones sindicales ahora no exigían la cláusula gatillo. La inflación midió 11.5 el IPC y la docencia tuvo una paritaria del 19.2%, 8 puntos por sobre la cláusula gatillo. Las paritarias 2007 como ley provincial nutrieron de aportes al Instituto de Previsión Social en todo sentido. El avance en licencias por enfermedades crónicas, esto de generar nuevos puestos de trabajo, suplentes para cubrir estas enfermedades, la Ley de Educación Provincial 2007-2006, con la sala de 4 obligatoria, la creación de puestos de trabajo, preceptores, la Ley de Educación Nacional, que establece la educación como derecho obligatoria y como derecho social, con la posibilidad de darle la terminalidad al programa Fines, para poder terminarlo. El derecho social, CAI, CAJ, orquestas, patios, todo eso fueron nuevos aportantes y trabajadores. Con esta diferencia, la gente antes no se jubilaba porque la mitad del sueldo estaba en negro. Con la organización y la lucha sostenida de los trabajadores y las trabajadoras, el sueldo está en blanco. Pero corrieron a jubilarse por el miedo, y cuando existió el silencio, los únicos que estuvimos tocando el bombo, cantando, alentando y convocando a la lucha, fuimos las organizaciones sindicales con el conjunto de los compañeros y compañeras. Así que seguimos siendo el foco de resistencia en América Latina, en este sentido de lo público, de lo colectivo por sobre lo individual, y hacia allí vamos. Impecable, Hernán. Bueno, muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra al compañero Walter Pardo del Encuentro de la Militancia Judicial. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad que el compañero se dijo todo, ¿eh? Muy buena la exposición. Aprovecho a saludar también a Gustavo Sendra. Bueno, cuántas cosas para hablar, pero para no ser tan largo en esto, digo, nosotros los judiciales venimos sosteniendo la defensa del sistema de jubilaciones estatales, que es el Instituto de Previsión Social, y la defensa del Instituto de Obras Médico Asistencial El IOMA. Obviamente aprovecho para solidarizarnos con el compañero Giles y todos los miembros que integran el directorio del IOMA, que han sido víctimas de las injurias y las calumnias por parte de la autoridad de la Agremiación Médica Platense. No solo nos solidarizamos, sino que apoyamos las medidas de auditoría y de poder
descubrir esta manga de chorros que hay ahí adentro. Y obviamente repudiamos la forma y los métodos que utilizó la Agremiación Médica Platense para defenderse, que en realidad encontró una estrategia de subirse a un barco en un contexto político y social del país, de la provincia, en el cual encontró un discurso, algunos sectores que integran el frente de Cambiemos para poder juntar agua para su molino. Entonces va nuestra solidaridad con los compañeros que dirigen el IOMA, y me imagino que hoy es un día bastante complicado, teniendo en cuenta las últimas noticias, la rescisión del contrato con la Agremiación Médica Platense y todas estas cuestiones. Es obvio que no podían estar aquí presentes. Con respecto al IPS, nosotros venimos sosteniendo que, y esto, como decía el compañero que me presidió en la palabra, ¿no? Hace rato que venimos. Yo me acuerdo de allá por los años, fines de los años 90, una gran movilización que hicimos con la CTA, y que la anécdota de ese abrazo simbólico y ese acto que se hizo en la puerta del instituto, estábamos en plena entrando a la crisis del 2000-2001, salió el presidente del instituto, que por aquel entonces era Enrique Cano, y pidió el micrófono y salió a hablar lo mismo que decíamos nosotros. No lo podíamos creer porque nosotros veníamos en defensa y él estaba haciendo una defensa, pero a su vez estaba denunciando que algo estaba pasando ahí adentro. Obviamente Enrique Cano, meses después, dejó de ser el presidente del Instituto de Previsión Social y apareció la banda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Colorado Santilli, ya conocemos quiénes son, y que lo primero que hicieron fue manotear todos los superávit que tenía el Instituto de Previsión Social, cambiarlos por bonos, por estas cuestiones, y terminamos metiendo al instituto, esta gente terminó metiendo al instituto en una crisis económica que, más allá de la crisis del 2001, de los patacones, de todo lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, el instituto nunca dejó de prestar sus servicios, nunca modificó su régimen jubilatorio, cumplió como se debe ser, y lo dice la Constitución, con la movilidad jubilatoria, la movilidad del aumento de los montos de los salarios. Digo, hoy está claro que esto que se habló en los últimos meses con respecto al IPS es un ataque del liberalismo, es un ataque de la derecha, que quiere generar un miedo, quiere generar algún cimbronazo dentro del amplio espectro que somos los trabajadores estatales, y encuentran un lugar donde no pasaba nada, más allá de las declaraciones que explicaba hoy el compañero Sendra que había hecho el presidente del instituto, marcando en la comisión del Senado cuáles son los problemas que tiene el instituto con respecto a la cantidad de jubilaciones que paga y a la cantidad de aportantes que existen. Eso se profundizó, está claro, por las políticas neoliberales de María Eugenia Vidal, que, como decía el propio Santín, había más de 40.000 compañeros y compañeras que no aportan, que trabajan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en distintos lugares, pero no aportan al instituto. Ayer se empezó a dar una vuelta de tuerca de esto, este pase a planta temporaria y planta permanente de muchos compañeros no hace más que darle un poquito más de oxígeno al Instituto de Previsión Social. Está claro que necesitamos o necesita el instituto en algún momento rediscutir algunas cuestiones. Hoy no es el momento, ni tampoco en la forma. Me parece a mí que si en un futuro no muy lejano hay que discutir cualquier reforma del instituto, ya sea lo que se tenga que aportar, cambiar el ítem de los aportes jubilatorios, o la edad jubilatoria, todo lo que se tenga que discutir, tendríamos que hacerlo en un marco de bilateral. ¿Qué quiero decir? Que estén todos los gremios, que sea todo consultado, que sea todo trabajado, que se pueda laburar entre los trabajadores, las autoridades en el Instituto de Previsión Social y también aquellos miembros de las comisiones de trabajo y previsión en la legislatura, si es que algún día hay que discutirlo. Pero me parece que hay que dar un paso adelante. Algunas cosas se dan porque faltan ciertos canales de diálogos, independientemente de que hay compañeros y compañeras que representan a los gremios, están en el directorio del Instituto de Previsión Social,
pero me parece que tendría que tomarse aquel ejemplo de los que a mí me tocó ser secretario de los servicios sociales en el periodo 2002-2006 de la Asociación Judicial Bonaerense, y por aquellos años nosotros insistíamos en que los trabajadores teníamos que ser consultados por el IOMA, por ejemplo, y ahí salió tiempo después de juntar firmas, de discusiones, vayan mis peleas con aquel presidente Javier Massa del Instituto de Obra Médico Asistencial, salió lo que se conformó el Consejo Consultivo, donde cada uno de nosotros, que no tenemos un miembro particular dentro del directorio, como si lo tiene el SUTEBA, como si lo tiene la Caja de Policía, como si lo tiene UPCN, podíamos tener un marco de discusión sobre varias cosas. Tal es así que en el año 2005 se hizo una reforma muy grande del Vademecum del IOMA, y fue a iniciativa de los compañeros del Consejo Consultivo que teníamos la necesidad de aquel momento, esto gracias a Dios cambió, que todos los medicamentos de los tratamientos prolongados, específicamente los oncológicos, tengan una cobertura mayor, porque pasaba que cubríamos el 90% de un ibuprofeno y cubríamos el 10% de un medicamento oncológico, algo que no debía suceder. Todo esto, ¿a qué quiero llegar? Necesitamos más diálogos. Hoy hemos luchado estos 4 años que estuvo el gobierno de Cambiemos en el poder para poder volver, y como decíamos nosotros, volver mejores. Volver mejores es encontrar los nuevos mecanismos para solucionar los problemas. Si no, nos empiezan a correr por la derecha, nos empiezan a correr por los medios de comunicación masivos amigos del neoliberalismo, y nos tiran todo el tiempo cosas, y nosotros que estamos en la trinchera y que estamos representando a compañeros y a compañeras de nuestros distintos sindicatos, tenemos que estar continuamente dando respuestas, y muchas veces sin información precisa, porque después, cuando uno empieza a indagar, vienen los comunicados, y en esta etapa y en esta era de las memes y de la WhatsApp y todo esto, aparece toda una pelota de cosas que no sabemos a quién terminar de creerle, si le creemos a uno, le creemos a otro. Digo, para eso necesitamos de ahora en más, cuando todo esto pase y se pueda hacer de otra manera, diálogo permanente con todos los sectores. Un día se convoca a los judiciales, otro día se convoca en particular a SUTEBA, otro día se convoca a los de AERI, otro día se convoca a los gráficos, y así se puede tener diariamente la dirigencia sindical del ámbito estatal la información precisa para no tener que después salir a dar explicaciones y a veces sin los datos. Nosotros los judiciales en particular venimos discutiendo con un tema, y ya hemos representado amparo y discusiones en todos los ámbitos judiciales que se pueden, que es el impuesto a la ganancia que reciben nuestros compañeros judiciales, que ha llegado a la situación de que muchos de ellos, a punto de jubilarse, no quieren jubilarse porque van a pasar a cobrar mucho menos. Realmente la retención que le hacen al sector nuestro en materia de impuesto a la ganancia, que es una locura, es mucho, pero mucho dinero, sobre todo aquellos que se pueden llegar a jubilar con la categoría más alta. Estamos hablando de mucha plata. Entonces, esa es una discusión que también tendríamos que dar, si bien no es competencia exclusiva del instituto, porque estamos regidos con el tema de los descuentos con leyes nacionales, habría que encontrarle el vericueto o la vuelta a todo esto para poder discutir de otra manera. Y el compañero hablaba de las paritarias. ¿Qué podemos decir nosotros los judiciales de las paritarias? Durante el año del periodo 2015-2019 no nos recibieron nunca. Algunos por lo menos le ofrecieron algo, a nosotros ni siquiera nos recibieron, nos dejaron afuera de todo fue compulsivo, todo fue unilateral. Recién ahora podemos volver a rediscutir a través del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, hemos encontrado algunos canales de diálogo, así salió acordadas algunas cuestiones, sobre todo en el marco salarial, con el aumento que recibió casi todo el ámbito estatal. El nuestro fue negociado de esa manera, la discusión se impuso, que queríamos discutir cada 3 meses por una cuestión inflacionaria que ocurre en la Argentina. Obviamente la pandemia nos sacó del eje, pero no obstante eso, la nueva ministra de Trabajo tiene una apertura y un diálogo permanente que nos permite poder discutir cuestiones claves como son para nosotros la infraestructura del Poder Judicial y tener la ley marco de paritarias. Todos saben, pero el que no sabe le cuento, nosotros somos el único sector estatal que no tenemos una ley marco de paritaria. La nuestra es una negociación técnica salarial, nos llaman último,
porque se acuerdan de que existimos, dicen, che, esto lo falta cerrar con esto, bueno, ofrecer el tanto, pero no tenemos un marco de discusión. ¿Por qué? Partimos del eje que tenemos dos empleadores, uno que nos rige las cuestiones laborales y el otro las salariales, y así se hace muy difícil. Por eso necesitamos una ley marco de paritaria. Nuestra central nos ha apoyado desde un principio en esto, seguimos trabajando en esto, hemos conseguido una apertura de diálogo de la nueva ministra de Trabajo, Mara Malek. La verdad que es muy saludable poder tener estas conversaciones con las nuevas autoridades, más allá de que discutimos cuestiones de fondo. Lo bueno es esto. Hago hincapié en el diálogo y me gustaría que el IPS también tome el ejercicio ese a un futuro de poder dialogar con los dirigentes sindicales de cada una de las organizaciones. No sé si crear un consejo consultivo del IPS, no sé si da el margen como pasaba en el IOMA, pero sí poder tener aquellos que no tenemos representación adentro del directorio, ¿no? El contacto permanente para poder solucionar cuestiones sectoriales y poder estar informado de lo que realmente pasa, para después en cualquier lugar decir, no, pará, un momentito, no es lo que te dice TN, lo que pasa esto, esto y esto. Así que compañeros, saludo la reunión, la verdad que es muy bueno y vamos a tratar de exprimirlo un poquito más. Gustavo sabe un montón, lo conozco de haber participado, en mi caso, en silencio, en las reuniones paritarias allá por el gobierno donde estaba, que venía el compañero con Nora de Lucía, creo que era viceministra de Economía, algo así. Me acuerdo de él, que siempre tuvo una apertura y un diálogo hacia nosotros. Así que nada, defensa irrestricta del IPS y la defensa irrestricta del IOMA, donde también hay críticas por esto que pasó de este préstamo que se le hizo a través del instituto a las clínicas privadas. Todo esto, a bola, también se generó un comentario y cuestiones que después, cuando fuimos preguntándole o participamos de otros foros, de otras reuniones, entendimos cuál era la finalidad de ese préstamo y bueno, nos pudieron blanquear todas las dudas, que era lo que necesitábamos. Y con respecto a la agremiación médica, porque nosotros en La Plata somos los únicos y pocos que tenemos un sistema de prestaciones de libre elección. Los judiciales estamos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos judiciales en La Plata, en el conurbano y en el interior profundo. Bueno, en los tres lugares el servicio de idioma es diferente. Algunos un poquito mejor que otros, la cápita se sufre en el Gran Buenos Aires y en el conurbano, no se sufre tanto en el interior porque hay menor cantidad de habitantes, entonces se consolida de otra manera. Y nosotros tenemos este sistema que para muchos de afuera te dicen, pero ¿cómo ustedes tienen esta forma y nosotros no? Digo, volver a discutir y rediscutir muchas cuestiones sería importante por las autoridades del idioma, pero sin dejar de lado y sin perder el objetivo de que nosotros defendemos a uno y a otro. Y en este caso particular, desde el encuentro en la militancia judicial, estamos acompañando hoy a los directivos del Instituto de Obras Médico Asistencial. Bueno, compañeros, gracias. Seguimos en la reunión. Perdón, Rubén. Para enriquecer el encuentro no puedo omitir la presencia de una trabajadora del PAMI, que hoy en día tiene la responsabilidad de ser la directora de jubilaciones y certificaciones de la provincia de Buenos Aires, que está acá de oyente en la charla, que es Araceli Mastellone, que está aquí presente, directora provincial de jubilaciones de la provincia de Buenos Aires. Y aprovechar para esto, también para preguntarle a Gustavo, que recién anunciaba que estaba disponible el inicio de jubilaciones automáticas docentes en pandemia. Si esta información es así, acá está Celeste Arias, que tiene una responsabilidad provincial en el idioma, y yo además del SUTEBA La Plata, una responsabilidad provincial en el SUTEBA. Estaremos haciendo ya hoy mismo un comunicado anunciando que los compañeros y compañeras en pandemia pueden iniciar estas jubilaciones, si es así como lo dijo Gustavo. A ver, Hernán, la jubilación automática docente como turno no presencial está en el mismo esquema de lo que veníamos trabajando. Es decir, docente que es de lo que es la educación pública de gestión estatal va por la digital, porque no tiene impedimentos en presentarlo por allí, y dejamos abierto para aquellos docentes que tienen servicios prestados, desempeñados en gestión privada o mixtos,
lo de la jubilación automática docente. Eso es así. Si es lo que me preguntabas, sí, efectivamente es así. ¿Cómo inicia entonces, Gustavo, la automática hoy? La automática sacando un Convocado. turno presencial y reuniendo los requisitos de costumbre. ¿La va a iniciar el IPS en vez de la Dirección de Jubilaciones y No. Entonces, Saca la interesada o el interesado un turno no presencial y a partir de allí gestiona su trámite. bueno, entonces no se puede iniciar automática, tal como lo estaba contando. Patricio Villegas, secretario general de La Plata, que me preguntaba por privado si podía a sus afiliados decirle eso. No es posible hoy, Patricio Villegas, porque el IPS estaría en condiciones de recibir, pero eso tiene que estar iniciado previamente en la Dirección de Jubilaciones y Certificaciones y contar además con un sello del Consejo Escolar. Hay que ver si eso se suplantará o no, pero no es veraz esa información en su totalidad. Era una muy buena oportunidad porque estábamos preparando para todos los afiliados. Y tu preocupación que manifestaba Patricio Villegas no es posible hoy. Bueno, ahora le toca la palabra a la compañera Celeste Arias, compañera secretaria de Salud Laboral del SUTEBA La Plata, como para la última intervención, como para ir dando un cierre a esta actividad. Bueno, buenas tardes, ya casi buenas noches a todos y a todas. Agradezco esta oportunidad de compartir acá colectivamente las preocupaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Muy bueno todo lo que nos han contado los compañeros acerca del IPS y como siempre la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy particularmente como secretaria de Salud de SUTEBA La Plata estamos atravesando esta situación complicada del IOMA, de nuestro Instituto de Obra Médico Asistencial. Como decía el compañero Hernán, hace muy poquito me incorporé al Consejo Consultivo, que muy bien contaba Walter de sus inicios, del cual él fue parte. Bueno, yo le cuento, Walter, soy miembro suplente, muy nuevita, no tengo tanto conocimiento, pero justamente me toca incorporarme también con la finalización del gobierno de María Eugenia Vidal, y atravesando todo lo que sabemos que ha pasado en el IOMA, una situación muy difícil, porque venimos luchando y siempre se luchó por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero en el gobierno anterior tuvimos muchas más luchas, muchas más veces en la puerta del IOMA reclamando y en forma colectiva, que así como estamos hoy acá juntos los sindicatos de la Central de Trabajadores, reclamando también y conociendo y sabiendo un poquito más, porque es cierto, cuando decía Walter, cuando queremos saber o cuando los afiliados necesitan saber algo, tenemos que tener una pronta respuesta. Eso es fundamental para cualquier organización sindical, el poder saber y poder sentarnos y poder dar la explicación y saber que esos compañeros vienen en busca de una respuesta certera. Todo esto que venimos atravesando del IOMA ha puesto también un poco de no veracidad en lo que se decía, y entonces salían rápidamente a buscar nuestras respuestas. Esta campaña del miedo, como le decimos un poco en el Consejo Consultivo, campaña mentirosa, pegó muy fuerte. ¿Y por qué pega muy fuerte en los trabajadores y en las trabajadoras? Nosotros, los afiliados y las afiliadas, porque cuando algo te toca tus intereses individuales, a veces y lamentablemente muchos y muchas, como pasaba que comentaba Hernán con las jubilaciones, salen, ¿sí?, más preocupados cuando es su interés individual que está tocando. ¿Cómo no voy a poder elegir médico? ¿Cómo no voy a poder atenderme donde yo quiera y solamente en esa clínica privada que supuestamente compró IOMA? Y entonces esos intereses se ven afectados y es más fácil también llegar a la cabeza de esos compañeros y compañeras con una falsedad y con una mentira que pega muy fuerte. Sabemos que estos días fueron muy, muy movilizantes para todos nosotros. Como Consejo Consultivo hemos mantenido reuniones casi a diario. Esta mañana justamente nos reunimos con el compañero que hoy nos iba a acompañar, que no puede estar presente, pero ante todo, primero decir que como sindicato vamos a defender nuestra obra social, porque es defender nuestros propios intereses, el derecho a la salud, el derecho a la libre elección, que nunca se vio afectado, pero a veces hay que repetir, porque si bien la información a veces está en muchos medios, nuestros afiliados y afiliadas no van a ir a entrar a la página de IOMA, y a veces tampoco ingresan a las páginas de nuestros sindicatos cuando quieren buscar alguna información, pero sí nos empiezan a llegar los mensajes para poder resolver sus inquietudes.
Entonces, como muy bien decía el compañero, la salida es colectiva, como secretaria de salud de SUTEBA, y acompañada por toda la conducción, por supuesto, también queríamos transmitir este apoyo más allá de ser miembro del Consejo Consultivo, como secretaria de salud ante todo, porque es donde tengo mi mayor trayectoria, a este apoyo al IOMA y este diálogo que comentaba que es tan importante, Walter, y que se está dando en estos días, que no es sencillo a veces, que lo principal que tienen que escuchar, tanto en el IPS, y que esa propuesta que decía Walter por ahí de tener un consejo consultivo o algo similar, es muy buena porque lo fundamental es escuchar la voz de los trabajadores y las trabajadoras, así como en el sindicato escuchamos qué les preocupa a nuestros compañeros y compañeras. Les preocupa no tener un copago cuando vamos a pagar, o no saber certeramente. Me ha pasado como secretaria de salud que los compañeros no sabían que para la atención de IOMA estaba estipulado un bono A de 0 pesos, un bono B de 140 y un bono B de 220, porque en los 4 años que transcurrimos del gobierno neoliberal, esto se fue modificando, lamentablemente, y que no tenemos una igualdad de lo que debería pagar cada uno. Lo tenemos en la práctica, porque sí lo teníamos en un convenio firmado. Entonces, esto lamentablemente genera mucha incertidumbre, y a dónde vienen a reclamar al sindicato. Cuando uno les explicaba que había un convenio firmado, ¿se acuerdan que el año pasado María Eugenia Vidal les prometió, porque nunca se firmó, la actualización de un nomenclador que nunca sucedió, y como nunca se hizo efectivo bajo una firma, lo aumentaron unilateralmente. Entonces esto es lo que yo les comentaba, que llegaba al sindicato, la preocupación de los compañeros y las compañeras, que venían a que el Coseguro les reintegrara el bono B de 220 a 495. Hace 15 días nos llegó un bono C de 750 pesos, una barbaridad. Y entonces todo esto, que muy bien está gestionando ahora, pero que tengo que admitir que está gestionando ahora la presidencia del presidente Homero Giles y la nueva conducción del IOMA, que por suerte, como se explicaban hoy en la conferencia de prensa, pudieron ponerse en cabeza de la gestión, y escuchando la voz de los trabajadores y las trabajadoras, que eso es lo fundamental, manteniendo reuniones con el Consejo Consultivo, a pedido de IOMA, a pedido nuestro, pero eso es fundamental. Así como sindicatos, lo fundamental es saber qué está pasando por la cabeza de nuestros compañeros y compañeras, en nuestro caso en las escuelas, o los judiciales, o la central de trabajadores, saber lo que pasa en el territorio es fundamental para luego después hacer los reclamos necesarios donde sea. Y ahí estaremos acompañando las buenas gestiones, y cuando no haya algo que no represente lo que quieren nuestros trabajadores y trabajadoras, se vaya en contra de sus derechos, también estaremos presentes, como es decir no a los copagos, y sí poder garantizar las prestaciones para nuestros afiliados y afiliadas. Y bueno, y ya esperemos volver a tener otra reunión, tal vez con un compañero de IOMA, porque esto que pasó hoy es histórico, nunca había sucedido, y tenemos que saber ahora, bueno, yo cuando termine esta reunión, a ver, tal vez llegue a la finalización de la reunión del Consejo Consultivo también, para poder también aclarar y transmitir que eso es fundamental también. Siempre hay que ser muy claros y claras, porque tal vez algunas cosas que para nosotros como organización sindical son obvias, no lo es tanto para los compañeros y las compañeras en el territorio. Y a veces es necesario volver a decir y volver a decir. Por eso este encuentro también lo celebro por eso, porque a veces esperamos que ingresen compañeros que tal vez sean nuevos en algún tipo de reunión donde podemos escuchar sobre el IPS o sobre el IOMA, pero que puedan por lo menos empezar a poner un poco de claridad en todo lo que está sucediendo. Así que agradezco nuevamente. No tengo tanta trayectoria como los compañeros que me antecedieron para contar un poco más sobre el IOMA, pero sí, lo fundamental para mí como secretaria de salud es escuchar y defender los derechos de los trabajadoras y las trabajadoras a un sistema de social justo, a un sistema, perdón, de obra social justo, donde no haya copagos, y esperemos que avancemos hacia la desaparición de los copagos, y que podamos seguir manteniendo la obra social, defendiéndola como hicimos siempre y lo seguiremos haciendo ante todo. Ante todo significa también ante las corporaciones. Así que eso, nada más, celebrar eso,
sé que había algunas preguntas por ahí, no puedo llegar a leer todo porque estoy como administradora y bueno, estoy admitiendo, pero no sé si alguien quería preguntar algo, si se va a dar esa posibilidad, y si no, bueno, después leeremos. Sé que alguien había preguntado sobre IOMA Pilar, pero bueno, ahí no puedo dar respuesta. Nada más, eso, seguiremos en defensa de nuestra obra social para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, compañeras, compañeros, entiendo por las preguntas que vi en el chat que la mayoría fueron respondidas por las intervenciones. Como decía Celeste, digo, lo de IOMA Pilar quedará pendiente para la reunión, donde el compañero Cardelli fue muy claro hoy cuando hablamos, y al momento de pedir disculpas y de saludar la iniciativa y explicar por qué no podía participar, se puso a disposición para pensar una nueva actividad, así que en eso estaremos, ni bien podamos, para poder clarificar todas las informaciones con los compañeros y compañeras del IOMA. Le agradecemos al compañero Gustavo Sendra por la predisposición, saludamos desde acá también al compañero Eduardo Santini, a la compañera Mara Rimalek, y saludar también fundamentalmente a todos los compañeros y compañeras que venimos participando, y que la verdad que este espacio de poder charlar y poder empezar a discutir entre todos qué IOMA y qué IPS queremos y cómo sostenemos ese IOMA y ese IPS que queremos, es fundamental. Y como decía Walter, esto de poder escucharnos y poder tener un diálogo más fuerte, no solo con las autoridades, sino también principalmente entre nosotros, que somos los compañeros y compañeras que pusimos el cuerpo en la calle en todos estos años para defender nuestras herramientas de seguridad social, y que lo vamos a seguir haciendo. A veces comiéndonos gases y otras veces participando de una reunión un poquito más amena. Así que nada, saludarnos a todos, que tengamos un buen día de la independencia mañana, que sigamos celebrando esa independencia, que sigamos defendiendo las conquistas de nuestro pueblo, nuestras conquistas, y que podamos poder seguir avanzando y poder pensando esa patria libre y soberana que estamos necesitando, poder seguir consolidando y construyendo. Bueno, sin más, digo, saludarnos y poder pensar para el futuro un nuevo encuentro. Muchas gracias, compañeros. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. Un abrazo grande. Muy clara la disposición. Gracias, compañeros. Abrazo, compañeras, compañeros. Muchísimas gracias, muy interesante todo, la normativa, espectacular. Gracias, compañeras y compañeros, siempre presente la CTA, Gracias, muy buen encuentro. Gracias a Muchas todos, gracias. compañeros, nos vemos pronto. Chao, Walter, gracias, compañero. Chao, querido, gracias. Chao. Chao, compañeros, compañeras. Buenas noches, un placer.